Bien, ahí comenzó a grabar, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestra clase número, según el cronograma, será la clase número 15, descontando a la del feriado que tuvimos en el medio. Vamos a seguir con lo que es el estudio de la derivada. Más precisamente hoy nos vamos a adentrar en lo que es la parte algebraica del cálculo de las derivadas, ¿está bien? Las clases anteriores lo que estuvimos haciendo fue analizando lo que era la derivada por definición, el cálculo de función derivada, y hablamos de lo que es la habilitación ahora, si se quiere, de lo que es la tabla de derivadas, ¿sí? Y esta primera aplicación, si se quiere, de las derivadas para calcular rectas tangentes a funciones, ¿está bien? Esa fue, digamos, el pie que nos dio lo que es el concepto de derivadas. Lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con la derivada, pero ya adentrándonos en lo que son las propiedades de las derivadas, cómo derivar funciones compuestas, cómo derivar funciones cuando se están multiplicando o dividiendo. O sea, vamos a adentrarnos en lo que son las reglas de derivación. ¿Está bien? O sea, viene una parte bastante pesadita. ¿Está bien? Aviso como para que se lo tomen con calma, ¿sí? Si bien son reglas sencillas, suele a veces llevar a muchos errores, pero sobre todo porque hay falta de práctica. Está bien que eso también se lo fui anotando a algunos, ¿sí? En lo que fue en la devolución de este primer parcial. Hay muchos errores que se podrían haber evitado si hubiese habido más práctica, ¿sí? Dejaron muy en evidencia que practicaron y estudiaron poco, ¿sí? Se nota eso cuando uno corrige, se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque eran ejercicios bastante similares a los que nosotros hicimos en clase y que en lo que eran las actividades complementarias, por ejemplo, tenían, no sé, mínimo 10 ejercicios de lo mismo que había que hacer. Sí, y obviamente no los hicieron y entonces en el parcial se notó. ¿Está bien? Entonces, por esto yo insisto en estas cuestiones de, a ver, matemática es una materia que uno puede entender, digamos, la teoría, o ustedes me pueden entender cuando yo les estoy hablando y explicando y haciendo ejemplos acá en vivo, durante la clase. Pero si ustedes no se sientan a hacerlo, no sirve de nada. ¿Está bien? Porque es ahí donde ustedes tienen que ver si verdaderamente entendieron las cosas. Y en este parcial se notó muchísimo. ¿Sí? Que, por ejemplo, en el cálculo de, no sé, en el estudio analítico de una función homográfica, gente terrible fue, ¿eh? Y era un ejercicio, no digo tal cual a lo que hicimos en clase, pero muy similar. Había que, se los puse, ¿se acuerdan cuando dimos el tema? Yo les puse, primer paso, cálculo de dominio, segundo paso, cálculo de asíntota vertical, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Nada, de eso no vi nada. Entonces es como que se nota que no hubo estudio, ¿sí? No lo digo de forma general porque hay gente que lo resolvió bien, prolijo, pausado, con los pasos, incluso hay gente que fue agregando notaciones, todo, bastante muy bonitos esos parciales. Y hay otros que eran tirar fruta, a ver, hago esto, pero no había ni pies ni cabeza. Hay gente que hacía cálculos como si fuera que estaba calculando una asíntota, pero nunca ponían el límite. Se notó mucho que no hubo estudio. Yo entiendo que ustedes están cursando quizás otras materias, pero creo que es una cuestión de organización y esto lo hablé muchas veces. Si ustedes se anotan a cursar una materia, tienen que hacerlo a conciencia. ¿Está bien? O sea, no estamos hablando de... A ver, sí, es una materia, está bien, pero ustedes se están formando con un objetivo, quieren tener un título, entonces
tiene que existir esa responsabilidad de, bueno, si me anoto a esta materia a cursarla, bueno, la voy a cursar en serio. ¿Está bien? Porque, a ver, lo único malo que puede llegar a pasar es que ustedes recursen la materia. Es lo único trágico que puede pasar. Pero si se lo van a tomar así ahora, se lo toman así el cuatri que viene, se lo toman de nuevo el cuatri que viene, y de repente pasaron 5 años y siguen cursando Matemática 1. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, pónganse las pilas, ¿sí? Porque este segundo parcial es complejo, ¿sí? Todo lo que es derivadas, todo lo que hace a lo que es la derivada, tiene muchísimo más conceptos en cuanto a lo que vimos anteriormente. Si no hay práctica, yo recién pregunté, antes de empezar la clase, ¿hay dudas? Una sola pregunta hicieron, de un ejercicio. El resto no sé si hay dudas o no, si no están haciendo o qué. Está todo bien, cada uno maneja sus tiempos, pero eso ya me está hablando de cómo están encarando esta segunda unidad. ¿Está bien? Así que vayan organizándose de alguna forma, ¿sí? Yo ya empecé hablando de derivadas y terminé retándolos. Bueno, es porque soy profe, solo por eso. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a empezar entonces con esta parte que les estaba comentando, ¿sí? Vamos a adentrarnos en lo que son las reglas de derivación, ¿sí? Haciendo un repaso, un recuento de lo que nosotros hicimos hasta ahora. Nosotros analizando un gráfico llegamos a lo que fue el concepto de la derivada, ¿no? Como ese cálculo que nos permite hallar la pendiente de una recta tangente a una curva en un determinado x sub 0 del dominio, ¿no? Vimos cómo calcular la expresión de esa recta tangente, vimos cómo calcular la recta normal, ¿no? Que es la perpendicular a la tangente, en el mismo punto. Vimos, después generalizamos la definición de la derivada para lo que era el cálculo de funciones derivadas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a sacar estas primeras conclusiones, estas primeras reglas de, por ejemplo, cuando derivamos un polinomio, ¿no? Y ahí es donde logramos después llegar a lo que es la presentación de la tabla de derivadas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, como les comentaba hace un cachito, es adentrarnos ahora sí en la parte de las reglas de derivación, que algo de eso ustedes ya vieron. Vamos a formalizarlo ahora, pero los estuvimos usando, si se quiere, de forma indirecta, ¿sí? Ahora lo vamos a estar formalizando. La primera regla, ¿sí? Es una de las que nosotros estuvimos usando de forma indirecta, es la derivada de la suma, ¿sí? Si nosotros tenemos como una función y, ¿sí? A una suma de funciones, ¿sí? Donde nosotros tenemos varios términos que se están sumando o restando, si yo quiero derivar esa función, lo que voy a hacer es derivar término a término. ¿Está bien? Es lo mismo que nosotros estábamos haciendo hasta el momento. Por ejemplo, si yo les digo 3x a la quinta más el logaritmo natural de x, la derivada de eso es 15x a la cuarta más 1 sobre x, ¿sí? Lo que hacemos es derivar término a término, ¿está bien? La derivada de una constante por una función. Si nosotros tenemos una constante multiplicando una función, ¿sí? Por ejemplo, 3 seno de x, y yo quiero derivar esa función, la constante se mantiene y lo que hacemos es derivar a esa función que acompaña a la constante. En este caso, si yo dije recién 3 seno de x, la derivada sería 3 coseno de x, por ejemplo, ¿sí? Esa sería la función derivada. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos con las próximas dos reglas, que son las que a veces traen ciertas confusiones, ¿sí? Y acá es donde aparecen, digamos, una de las primeras formulitas que tiene que ver con las derivadas. Si nosotros tenemos un producto de funciones, ¿sí? F de x por g de x, si yo quiero derivar este producto de funciones, se usa esta regla que tenemos acá, ¿sí? Sería la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Ven? Esta es la regla para derivar un producto de funciones.
En el caso de que nosotros tengamos un cociente de derivada, un cociente de funciones, perdón, es bastante similar la regla. ¿Sí? Fíjense acá, tengo f dividido g de x, ¿no? Son dos funciones que se están dividiendo y si yo quiero derivar esta división, tenemos que aplicar esta regla, ¿no? Que es la primera función derivada por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada y todo dividido la segunda función sin derivar pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Estas son las dos reglas para derivar productos o divisiones de funciones. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos f de x, decimos que es x a la quinta por el logaritmo natural de x. Tenemos dos funciones que se están multiplicando. Por lo tanto, vamos a tratar de derivar esta función. Como se están multiplicando, en este caso, estas dos funciones, tenemos que aplicar la regla que recién vimos, ¿no? La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Esa es la regla. En este caso nos quedaría esta forma, ¿sí? La primera función derivada sería 5x a la cuarta por la segunda función sin derivar, el logaritmo natural de x, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Que la derivada del logaritmo natural de x, como vimos por tabla, es 1 sobre x. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Cuál es la cuestión, mis queridos pupilos? Cuando uno habla de derivadas en cuanto a lo que es aplicaciones de reglas de derivación, ¿sí? En este caso estamos derivando un producto de funciones, esta es la derivada. Ya está, ¿sí? Ya derivamos. ¿Cuál es la cuestión que a veces presentan la derivada de funciones? Muchas veces lo que uno tiene que tratar de hacer cuando trabaja con este tipo de derivadas, ¿sí? Es tratar de encontrar una expresión más amigable. Porque como habrán visto, uno cuando cada vez que deriva, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros tenemos una función que se están multiplicando dos factores y la derivada ahora resulta tener dos términos. Como que las derivadas a veces tienden a agrandarse en cuanto a lo que es la cantidad de términos si se quiere, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es encontrar una expresión mucho más amigable, es decir, tratar de trabajar algebraicamente la expresión de la derivada. Entonces, fíjense que acá, en este paso nosotros ya derivamos a la función, ya aplicamos la regla de derivación y vamos a ver si podemos trabajar algebraicamente esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esta derivada que encontramos. En el caso del primer término no podemos hacer nada algebraicamente, pero en el caso del segundo sí. Podemos simplificar esta x con la x que está multiplicando, con una de las x que multiplican. Entonces obtenemos esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de acá también, si uno mira con cariño los dos términos, podríamos sacar como factor común a x a la cuarta y entonces nos quedaría x a la cuarta por 5 logaritmo natural de x más 1. Y entonces, esta expresión corresponde a la función derivada de f de x. ¿Está bien? Entonces, queda claro esta cuestión, ¿no? En este primer paso lo que hicimos fue derivar a la función aplicando la regla de derivación del producto de funciones. Y lo que hicimos después fue trabajar algebraicamente sobre esta expresión que obtuvimos, ¿sí? Para encontrar una expresión un poco más amigable, ¿sí? Esta sería la función derivada entonces de esta función. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos el coseno de x dividido la raíz cuadrada de x, ¿sí? En este caso tenemos una división de funciones, entonces vamos a derivar esto aplicando la regla de la división, ¿no? La regla decía, la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo dividido la segunda función sin derivar al cuadrado. ¿Está bien? Esto nos quedaría de esta forma. La primera función derivada, la derivada del coseno de x es menos seno de x, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Todo sobre
la segunda función sin derivar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Cómo aplicamos la regla de la división de funciones? Sí, sí, sí. Bien. Nuevamente esta cuestión, ¿sí? Acá nosotros derivamos a la función, ya aplicamos la regla, la función ya se encuentra derivada. Lo que vamos a hacer ahora es ver si a esta expresión podemos trabajarla algebraicamente un poco más. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Arranquemos entonces. En el caso de lo que es el denominador, la raíz cuadrada con la potencia cuadrada, ahí se pueden simplificar. Y entonces, ahí obtenemos algo más simpático. En el caso de lo que es el numerador, ¿sí? O bueno, mejor dicho, antes de pasar al numerador. Esta x que está dividiendo, ¿sí?, a ambos términos que se están restando, lo podemos distribuir en ambos términos, ¿sí? Como estamos haciendo acá. Entonces me queda el primer término dividido de x y el segundo término dividido de x. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar algebraicamente con estas expresiones que nosotros tenemos acá. En el caso del primer término, ¿sí?, raíz cuadrada de x dividido x, ¿está bien? Si nosotros pensamos a la raíz cuadrada de x, ¿se acuerdan que lo podemos considerar como un exponente fraccionario, ¿no? En este caso esto sería x a la 1/2, ¿está bien? Este factor. Y dividido x, ¿sí? División de potencias de igual base, los exponentes se restan, ¿está bien? Esto sería 1/2 menos 1 entero, y eso me daría x a la menos 1/2. Por eso me queda la raíz cuadrada de x en el denominador acá en el primer término, ¿sí? Operando entonces estos dos factores, raíz de x con x, me queda la raíz cuadrada de x en el denominador. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? ¿Van siguiendo? En el caso del segundo término, algebraicamente, al tener 1 sobre 2 raíz de x dividido x, eso se traduce a 2x raíz de x. Es decir, esta x va a multiplicar a ese denominador, ¿sí? A partir de acá, un último ajuste algebraico que se puede hacer es sacar como factor común a menos, ¿sí?, porque los dos términos son negativos, a menos 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿sí? Como tengo raíz cuadrada de x en el denominador en ambos términos, lo puedo sacar como factor común de esta forma, ¿no? Y entonces me queda seno de x más coseno de x sobre 2x. Esta es una expresión posible, ¿está bien? No digo que sea la única ni la definitiva, pero es una expresión posible. Por lo tanto, esto es la función derivada de f de x, que en este caso es una división de funciones. ¿Se entiende hasta acá? Esta cuestión de que es algo que yo siempre le digo a todos mis alumnos. Derivar, deriva cualquiera, ¿no? Porque nosotros usamos las reglas de derivación y con la tabla de derivadas yo puedo encontrar las derivadas de cada una de esas funciones donde yo las necesito. El tema después es, bueno, algebraicamente con la expresión derivada que encontré, ¿la puedo trabajar un poco más? ¿La puedo achicar? ¿Puedo sacar factor común? ¿Puedo simplificar algo? ¿No? Ahí viene la cuestión de lo que implican las derivadas, hablando ya de derivadas de funciones para aplicar sus reglas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, con estas ideas, lo que les propongo es que tratemos de encontrar las tres expresiones para lo que es la tangente de x, ¿sí? Si nosotros volvemos a la tabla de derivadas, ¿se acuerdan que acá yo les había comentado que la tangente de x admite tres expresiones distintas para su derivada, ¿sí? Una era 1 sobre coseno cuadrado de x, la otra era 1 más tangente cuadrado de x y la otra es secante cuadrada de x. Tiene tres expresiones posibles para la derivada de la tangente de x. Teniendo en cuenta las reglas de derivación, esta que recién vimos, ¿no? Estas de acá. ¿Podremos encontrar esas tres expresiones posibles para la derivada? Bueno, la respuesta es sí, podemos hacerlo. Lo van a hacer ustedes, mientras yo me voy a buscar un té, pero les voy a dar una pista, obviamente.
Para poder encontrar esas tres expresiones de la función tangente, lo que les propongo es lo siguiente, es pensar a la tangente pero la tangente la vamos a pensar como su definición, ¿sí? ¿Se acuerdan que la tangente de x, por definición, era... Seno sobre coseno. Exactamente. ¿Está bien? Si nosotros pensamos en la tangente como su definición, seno sobre coseno, y derivamos a la función tangente, es decir, en este caso tendríamos que dividir a una división de funciones, uno puede llegar a esas tres expresiones que admite la tangente. ¿Sí? Les voy a poner acá la regla para que les sea fácil. Vamos a ponerla azul. A veces ustedes pueden llegar a encontrar las reglas de derivación del producto y del cociente con las letras U y B, ¿sí? Donde U y B son funciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo la derivada de una división de funciones, la regla dice que es la primera función derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda función sin derivar, pero elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la regla que hace un ratito les estaba comentando, ¿no? Bueno, en este caso, para lo que es la derivada de la función tangente, tenemos que usar la regla de la división, de la derivada de la división de funciones. ¿Está bien? ¿Arrancan con eso? Como un primer ejercicio práctico, ¿sí? Empiecen a derivar la tangente, ¿bien? Considerando al seno de x como esa función u y al coseno de x como esa función b corta. ¿Está bien? Ok. Arranquen y ahora en un ratito charlamos, ¿sí? Ahí me voy a hacer el té y estoy con ustedes.
Hola Camila, ¿andas por ahí ya? Bueno, te comento Camila, los compañeros están haciendo un ejercicio de derivadas, ¿está bien? Así que en 2 minutos vamos a corregir entre todos, ¿sí? Como para que no estés tan perdida. ¿Cómo va? Están tratando de derivar lo que es la función tangente, ¿sí? Teniendo en cuenta su definición seno sobre coseno y aplicando la regla de derivación de lo que es la división de funciones, aplicando esta regla, uno podría obtener la derivada de la tangente, ¿sí? El plan es ese. Están derivando tus compañeros y ahora en 2 minutos, que yo termino de hacerme el café, corregimos, ¿está bien? Ay, me imaginé, pobre. Dale, no pasa nada. Bien, ¿cómo le fue, gente? ¿Salió la derivada de la tangente? ¿Pudieron encontrar, aunque sea una de las 3 expresiones que admite la derivada de la tangente? No, la verdad no, profe. Dale, voy a mentir. Está bien. Prefiero la sinceridad. 1 sobre el ¿No? coseno cuadrado de x. Bueno, bien, ahí encontraron una. ¿Los demás encontraron alguna? Si no hice mal los cálculos, 1 más tangente cuadrada de x me salió. Si no hice mal los Bueno, cálculos. bien, perfecto. Bueno, y la tercera no importa porque esa se las voy a decir yo ahora en un ratito. Bien, vamos a hacer la derivada entonces de la función tangente, ¿no? Entonces la derivada, según la regla, ¿no? Era la primera función derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Bueno. Entonces la derivada del seno es el seno de x, perdón, es el coseno de x por la segunda función sin derivar, que en este caso es también el coseno de x, menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada. En el caso del coseno, su derivada es menos seno de x. Todo sobre la segunda función sin derivar, pero al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, repito esto que había comentado antes. Esta es la derivada de la función. Ya derivamos. Aplicamos la regla.
con la ayuda de lo que es la tabla de derivadas, ya está derivada la función. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es ver si podemos trabajar un poco algebraicamente esta expresión que obtuvimos acá, ¿sí? Porque si la dejamos así es medio engorroso. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo. En la parte del numerador, ¿sí? Coseno por coseno, coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. En el segundo término, tenemos un producto de dos senos, y ambos son negativos. Menos por menos es más, y seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. Y tener coseno de x al cuadrado es exactamente lo mismo que tener coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Hacemos ese pequeño ajuste, ¿sí? Uno puede escribir la potencia así afuera de lo que sí son dos paréntesis, o poner la potencia sobre lo que es la función trigonométrica, ¿no? Que lo mismo podríamos hacer con las funciones logarítmicas, por ejemplo. Poner la potencia sobre la función logarítmica. Qué rico que es el café, chicos. Bien. Entonces, más que esto, no podemos achicarlo algebraicamente, pero sí podemos usar algunas ideas con respecto a, ¿cómo se dicen? A identidades trigonométricas, ¿sí? Hay una de las identidades trigonométricas más importantes dentro de lo que es la matemática y sobre todo la trigonometría, que dice lo siguiente. Que esto sale de una identidad trigonométrica, de lo que es Pitágoras, perdón, que es esta que está acá. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Bien, Guido. Esta es una de las identidades trigonométricas más importantes. Entonces, a partir de acá, vamos a plantear una de las primeras expresiones, ¿sí? Entonces, de acá, vamos para acá. Vamos a desprender una primera opción, ¿sí? De esta expresión voy a sacar las tres. En el caso, entonces, de pensar a todo el numerador, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, por identidad trigonométrica, puedo decir que todo el numerador equivale a 1. Coseno cuadrado de x. Ahí encontramos la primera expresión de la derivada de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, ¿se entiende, no? Bien, vamos con la otra expresión. Vamos a hacer algo similar que hicimos en el ejemplo que vimos hace un ratito, ¿no? El coseno cuadrado de x que está dividiendo, vamos a distribuirlo en ambos términos. ¿Está bien? Entonces, esto me quedaría de esta forma. Bueno, estas son unas... ¿Está bien? Distribuimos el coseno cuadrado de x que está dividiendo en ambos términos. Entonces obtenemos esta expresión. ¿Está bien? Coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x, ¿cuánto es? 1. 1. Más. Seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Si acá pensamos en las propiedades de potenciación, esto, ¿sí? Como tengo la misma potencia, tanto en el numerador como en el denominador, y estos dos factores se están dividiendo, lo puedo pensar de esta forma, como el seno de x sobre coseno de x, y todo esto al cuadrado, ¿no? Es como que estoy haciendo el camino inverso de la potencia, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. En vez de estar distribuido en los dos factores, en el numerador y el denominador, lo saco. Está como una especie de, no quiero decir factor común porque no es un factor común, pero estamos aplicando la propiedad de la potenciación a la inversa. Entonces lo que nos queda dentro de esta potencia cuadrada, seno de x sobre coseno de x, esto es tangente de x, en definitiva. ¿Sí? Y obviamente esto es tangente de x elevado a la ¿cuánto? Y elevado al cuadrado. Ahí encontramos la segunda expresión
que admite la derivada de la tangente. ¿Me van siguiendo? Sí. No. ¿El resto? Sí. Necesito que me hablen. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ok. Vamos con la Sí. tercera, la que falta. Para encontrar la tercera expresión, tenemos que hacer una pequeña, un pequeño recordatorio. Esto era... Sí, secante, está bien. Porque a veces me olvido. La definición de la secante de x, por definición, es 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Es una pequeña definición. Después está la cosecante, ¿sí? Que es 1 sobre el seno de x, y después está la cotangente. ¿Está bien? Bueno. Teniendo en cuenta entonces esta definición de la secante, que es 1 sobre coseno de x, vamos a retomar a partir de la primera expresión que encontramos, 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Vamos a tomar esa para encontrar la tercera expresión que admite la derivada de la tangente. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente forma. 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿está bien? Lo puedo pensar como 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, ¿no? Esto, que fue la primera expresión que encontramos, 1 sobre coseno cuadrado de x, es exactamente lo mismo que esto que está acá. 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Si yo multiplico estas dos fracciones, llego exactamente lo mismo del paso anterior, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, de acá lo que me queda es que este primer factor es secante de x, porque es la definición, 1 sobre coseno de x. Esto también por definición es secante de x. Y entonces secante de x por secante de x, esto es secante al cuadrado de x. ¿Está? Entonces ahí encontramos las tres expresiones posibles, ¿no?, que admite la derivada de la tangente. 1 sobre coseno cuadrado de x, o bien puede ser 1 más tangente cuadrado de x, o bien puede ser secante al cuadrado de x, ¿sí? Esas son las tres expresiones posibles que admite la derivada, sí, de la tangente de x, ¿sí? Porque esta era la función que estábamos derivando. Y pudimos encontrar estas tres expresiones gracias a lo que es la regla de la derivada de una división de funciones, ¿sí? Pensando a la tangente como a partir de su definición, ¿no? Seno de x sobre coseno de x. Entonces, vuelvo con esta idea. Fíjense que nosotros acá en este primer paso derivamos a la función aplicando la regla de derivación, ¿no? La regla de la derivada de una división de funciones. Lo que hicimos después, todo lo que hicimos después, fueron ajustes algebraicos a esa expresión derivada, ¿sí? Esta era la expresión derivada, la derivada de la función, y todo lo que empezamos a hacer a partir de ahí fueron ajustes algebraicos. Por eso les digo yo, en estos ejemplos que vimos hace un ratito, ¿sí? Uno deriva en una primera instancia, ¿no? O sea, me fijo cuál es la estructura de la función. Bueno, se está multiplicando, aplico la derivada del producto de funciones. La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Listo, ahí derivo lo que es el producto de funciones. Si la función derivada me lo permite, por la estructura que tiene, trabajar algebraicamente como para achicar un poco más la expresión, bienvenido sea. Si no puedo, no puedo, ya está, lo dejamos así como está. No es que va a estar mal ni nada por el estilo. Todo siempre va a depender del tipo de estructura que ustedes obtengan cuando derivan a la función, ¿tá? No siempre va a suceder. Pero en el caso que se pueda, sí. ¿Vale? Y lo mismo, bueno, en el segundo ejemplo que vimos, ¿no? Uno aplica las reglas de la derivación y después, haciendo algunos ajustes algebraicos, como que uno puede llegar a achicar un poco más
esa expresión. Y fíjense que acá, con este ejemplo, ¿no?, de la derivada de la tangente, fíjense cómo los ajustes algebraicos nos permiten llegar a distintos tipos de expresiones, ¿no? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? Estamos viendo las reglas de derivación, ¿no? La derivada de producto, división, suma, restas de funciones, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos todos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta acá? Sí. ¿Cómo van? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Van siguiendo cómo viene la onda? Sí, se entiende bien. Vamos. Vamos, esa es la actitud. Bien, vamos con lo que se llama la derivada de funciones compuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en lo que fue el parcial anterior, la unidad 1, nosotros estudiamos cómo se componen funciones, ¿no? Esta idea de cuando uno a una función la pone dentro de otra función, y se genera una estructura más compleja, ¿está bien? Es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Es derivar ese tipo de funciones, ¿no? Cuando una función está dentro de otra, bueno, ¿cómo las derivamos, no? Bueno, ahí viene la importancia de identificar las estructuras que tiene esa función. ¿Ah? A ver, yo me voy a dar cuenta que es una función compuesta por la estructura que tenga. En el caso de, por ejemplo, los ejemplos que nosotros estuvimos analizando recién, siempre son tangente de x, coseno de x, raíz cuadrada de x, x a la quinta, logaritmo natural de x. ¿Se entiende? Son como funciones, son las mismas funciones que tenemos en la tabla. ¿Cuándo va a ser una función compuesta? Y cuando yo tenga, por ejemplo, la raíz cuadrada del seno de x más 1, una cosa así. O sea, cuando dentro ya de una raíz aparezca algo más. O cuando dentro del argumento de una función trigonométrica aparezca otra estructura, ¿sí? O sea, va a depender siempre de la estructura que tenga, si voy a tener 1, 2, 3 o 4 funciones, una dentro de la otra, ¿sí? Acá aparece el efecto de las mamushkas, ¿no? Cuando una función está dentro de la otra, dentro de la otra. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. No entren en pánico, ¿está bien? Porque son bastante sencillas. El tema es siempre seguir la misma estructura para derivarlas. Vamos a ver un par de ejemplos. Yo voy a quisiera proponerles 3, quizá les muestre... A ver, vamos con esto. Bueno. Mientras tengo que tratar de ir tomando el café para que no se me enfríe. Bien. Vamos a ver entonces cómo se derivan lo que son las funciones compuestas, ¿sí? Esta idea que recién habíamos charlado, sí, que ya trabajamos en su momento. Recordemos que una función compuesta, ¿no?, es cuando nosotros teníamos una función dentro de otra función, ¿no? Que de alguna manera, en su momento yo le dije, bueno, una hace de función principal, la otra hace de función secundaria. Bueno, vamos a recuperar esas ideas. Esta es la regla de derivación de las funciones compuestas, ¿sí? Es lo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Es decir, si yo tengo una función compuesta, ¿sí? Acá en este caso ustedes pueden ver que la función y su estructura es de una función compuesta, ¿sí? Nosotros tenemos f compuesta con g de x, ¿no? Donde g de x está dentro de f. Si yo quiero derivar esta función y, tengo que usar la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Primero voy a derivar a la función principal, ¿sí? La derivada de f, pero manteniendo a g de x dentro, o sea, va a seguir estando en su lugar, pero sin derivar, ¿está bien? Por, ahora sí, la derivada de esa función secundaria. Esta es la regla de lo que se llama la cadena, ¿sí? Entonces, ustedes, para poder aplicar esta regla de la cadena, tienen que identificar qué tipo de estructuras tiene la función. Porque si ustedes no identifican bien cuál es la estructura, eso va a implicar después que no sepan aplicar la regla de la cadena. En este caso, para nosotros, f va a jugar de función principal. Si fíjense que f es la que está abrazando, si se quiera, lo que es la función g, mientras que g está dentro de f, ¿no? Entonces, f va a ser de función secundaria. Entonces, la regla de la cadena, ¿qué me dice? La derivada de esa función primaria, la principal, manteniendo a g sin derivar, por luego sí la derivada de esa función secundaria. ¿Está? Esto es lo que dice la regla de la cadena. Vamos a ver un par de ejemplos.
En este caso tenemos que f de x es el seno de 7x más 5, ¿sí? Fíjense que ahora, acá ya estamos hablando de una función compuesta, ¿sí? Porque ya no es el seno de x, es el seno de 7x más 5. Es decir, en este caso, nuestra función principal, ¿sí? La función principal va a ser el seno de algo, de una función u, ¿sí? El seno de es la función principal. Mientras que la función secundaria va a ser esa función u que está dentro del argumento del seno, que en este caso para nosotros es una función lineal o un polinomio de grado 1, 7x más 5. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo estamos identificando la estructura de esta función? Sí, profe. Yo sí. ¿Siguen? Bien. Sí, sí. Entonces, si quiero derivar esto, primero voy a derivar a la función principal, manteniendo la función secundaria tal cual está, y después sí voy a multiplicar por la derivada de la función secundaria. Eso es lo que me dice la regla, ¿no? Entonces, la derivada de la función principal, que es el seno de algo, ¿sí? El seno, su derivada va a ser coseno de ¿quién? Y de esa función secundaria, ¿está bien? Que nosotros tenemos acá. Lo que yo estoy derivando acá en esta primera instancia es solamente derivar a la función principal manteniendo la secundaria sin tocarla, ¿sí? Coseno de 7x más 5. Y ahora sí a esto le voy a multiplicar por la derivada de esa función secundaria, que en este caso es solamente 7. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Sí. ¿Los demás también? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Miren esto. Tenemos como función f de x al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. ¿Está bien? Fíjense que ya no es el logaritmo natural de x solamente, o no es la raíz cuadrada de x, sino que es el logaritmo de la raíz cuadrada de x, ¿no? ¿Quién sería la función principal y quién sería la función secundaria en este ejemplo? La principal sería el logaritmo natural y la secundaria la raíz cuadrada de x. Bien. Entonces, la función principal en este caso sería el logaritmo natural de esa función u, de esa función que está dentro de su argumento, ¿no? Y la función secundaria sería esa función u, que en este caso para nosotros sería la raíz cuadrada de x, ¿está bien? Entonces, siguiendo la regla de la regla de la cadena, voy a derivar primero entonces a la función principal manteniendo la función secundaria sin tocar, ¿sí? Recordemos que por tabla, si nosotros teníamos el logaritmo natural de x, su derivada era 1 sobre x. En este caso a mí me va a quedar 1 sobre, en vez de x, voy a poner a mi función secundaria, 1 sobre la raíz cuadrada de x, ¿sí? Y a esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función secundaria, o sea, 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? Entonces, acá tengo la derivada de la función principal con la función secundaria sin haberla tocado, ¿sí? Queda exactamente igual, por la derivada de esa función secundaria que ahora es 1 sobre 2 raíz de x. Esta es la derivada, ¿sí? A diferencia del primero que no se los dije, ¿está bien? Nosotros teníamos coseno de 7x más 5 por 7. Este 7, acá geóricamente no podemos hacer nada. El único ajuste que podríamos hacer es que el 7 en vez de ponerlo multiplicando al último, ponerlo adelante del coseno. Nada más. O sea, geóricamente no puedo hacer nada, ¿sí? Pero en el caso de este segundo ejemplo, que me queda 1 sobre raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Si nosotros multiplicamos estos dos factores, 1 por 1 es 1, raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, multiplicado obviamente por este 2, en donde raíz con potencia se simplifican y entonces llego a que esto me da 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Entonces, esta es la función derivada de el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Miren este ejemplo. Tenemos f de x es igual a e elevado al seno de 7x al cuadrado más 9x menos 1. Uf.
quiero que me digan cuántas funciones ven acá. ¿Cuántas funciones están componiendo a f de x? ¿3 puede ser? Donde la función principal es el número e, la secundaria el seno, y la tercera paréntesis. O sea, la tercera sería en realidad la función polinómica, Exacto, sí. ¿no? Sí. Sí, así. Bien. Entonces tenemos, ¿no? Que la función principal es e elevado a la algo, ¿sí? Dentro de lo que son las funciones simples, ¿no? En la tabla de derivadas es e a la x, ¿no? En este caso es e a la algo, a esa función u. ¿Quién es esa función u? Esa función secundaria es lo que se encuentra en el exponente de la función e, ¿no? Que en este caso sería el seno de algo, ¿está bien? El seno de otra función. ¿Quién es esa tercera función que está en el argumento del seno? Bueno, esa función t, que es la función tercera, o terciaria, es una función polinómica de grado 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso son tres funciones que están componiendo a f de x. Entonces, para derivar esta función voy a usar la regla de la cadena de la misma forma, ¿sí? Voy a derivar a la función principal, después lo voy a multiplicar por la función secundaria, la derivada de la función secundaria, y después multiplicamos por la derivada de la función tercera. ¿Está bien? Es la misma estructura. Y en cada paso uno siempre va dejando sin tocar a la función que está dentro de la que yo estoy derivando. A ver cómo nos quedaría. La derivada de e a la algo, ¿no? E a la algo es exactamente la misma función, es e elevado a ese mismo algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de la tabla, que esto lo charlamos la clase pasada, e a la x, cuando nosotros lo derivamos es e a la x también, es exactamente la misma función, no cambia nada, ¿sí? Que yo les había comentado que es la única función de todas que su derivada es igual que su función principal, ¿no? Entonces, acá ya tenemos la derivada de esa función principal. No se nota, pero acá está derivado, ¿sí? Bien, entonces tenemos e elevado a esa función secundaria que no la estamos tocando. Ahora vamos a multiplicar por la derivada de esa función secundaria. Ahora sí, la derivada del seno de algo, de seno de t, para nuestro caso sería coseno de ese algo que se encuentra adentro, ¿no? De esa función tercera, que no vamos a modificarla, sino que lo que estamos modificando es la función secundaria, ¿no? El seno de. ¿Saben cómo era? Coseno de todo lo demás. Y para terminar, multiplicamos por la derivada, ahora sí, de esta función tercera, ¿no? Que como es un polinomio bastante sencillo, resulta ser 14x más 9. Y así queda la función derivada, ¿sí? Algebraicamente en este caso no podemos hacer nada porque son tres factores totalmente distintos, ¿sí? No podemos sacar factor común, no podemos aplicar distributiva, no podemos hacer nada. La derivada queda así tal cual. ¿Se entiende? ¿Qué opinan de este ejemplo? Quedó re largo. Quedó largo, pero ¿se entiende cómo viene la estructura? Sí, sí. ¿Sí? Sí, se derivan todos los términos, o sea, todas las funciones. Se derivan todas, pero en un orden específico, y siempre cuando yo derivo una función, mantengo a las otras dentro de esa derivada sin tocarlo, ¿no? El argumento queda muy fácil. Claro. Este es un ejemplo, ¿sí? Que aparece en el libro que les había recomendado, ¿no? Se me fue el nombre, del libro de Venturini, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, en el libro de Venturini este ejemplo está desarrollado, ¿sí?
yo solamente lo voy a traer a colación, sí, porque en realidad ahora quiero seguir avanzando con otras cuestiones, por esto de que me atrasé con las clases. Solo lo voy a nombrar, ¿sí? No voy a hacer el desarrollo del paso a paso, porque ahí sí estaría bueno que quizás ustedes lo lean del libro o se animen a hacer el paso a paso para ver si pueden llegar al resultado de la derivada de esta función, ¿sí? Lo único que quiero hacer es solamente que ustedes vean cuál es la estructura, ¿sí? Es el arco tangente de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. La pregunta es, ¿cuántas funciones ven acá ustedes? ¿Dos? 3. Yes, son 3. La primera es el arco tangente, ¿no? El arco tangente de todo esto, el arco tangente de u. La segunda función, esa función secundaria que va a ser u, es la raíz cuadrada de algo. Y la tercera función en este caso va a ser la división que está dentro de esa raíz, ¿está bien? Bueno. Si nosotros derivamos esta función siguiendo la regla de la cadena, ¿está bien? Tendríamos la derivada del arco tangente de u, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿está bien? 1 sobre 1 más, y en lugar de la x, acá tendría que ir nuestra función secundaria, la función que está dentro de su argumento, elevado al cuadrado. A esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función secundaria, que es la derivada de la raíz cuadrada, ¿no? Esto nos quedaría 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de lo que está dentro de la raíz, que en este caso es esa función tercera, ¿no? Por, ahora sí, la derivada de esa función tercera, que en este caso tengan cuidado porque es una división de funciones. Entonces, esto lo tengo que derivar como una división. La primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda sin derivar elevado al cuadrado. Y quedaría todo esto. ¿Está bien? Esta sería la derivada, ¿sí?, de esta función, siguiendo la regla de la cadena. ¿Está bien? Después, uno haciendo todos los ajustes algebraicos pertinentes, uno puede llegar a la conclusión de que la derivada final es 1 medio. Una maravilla, si me preguntan, ¿sí? Uno hace toda una serie de ajustes, ¿no? De propiedad distributiva, cancelaciones, suma de fracciones y demás, cosas que se van simplificando, ¿sí? Etcétera, etcétera, y se llega al resultado final de que la derivada de esta función compuesta resulta ser 1 medio. Es una maravilla. Yo los invito a que traten de pensar y de seguir el desarrollo que se plantea en el libro para que vean cómo se llega a ese resultado, ¿sí? Eso se los dejo como tarea para que lo analicen, ¿sí? No, tampoco para como no, ay no, cualquiera. Como para quemarles la cabeza. Lo que voy a hacer ahora a modo de ejemplo es plantearles, ¿sí?, 1 o 2 ejercicios para que podamos derivar juntos y que saquemos algunas conclusiones y avancemos un poco más con lo que es la teoría, ¿está bien? Eso, bien. Les voy a proponer por ahora 2 ejercicios. A ver qué inventamos.
¿Está bien? Les propongo estos dos ejercicios. F de x igual al seno a la quinta de x a la sexta menos 7x al cubo menos 1 y una segunda función e elevado a la raíz cuadrada de el coseno de x más 1. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Los invito a que deriven y en un ratito comenzamos a ver si todos llegaron a lo mismo. ¿Les parece? Y yo aprovecho para tomar lista. Está bien, Ezequiel, dale, no pasa nada. Igual te quedan, si te retirás 40, tenés 20 minutos. En 20 minutos esto ya está corregido y ya estamos hablando de otra cosa. ¿Está bien? Así que hacelos ahora, no seas chanta. Cópienlos, ¿está bien? Así los empiezan a hacer mientras aprovecho yo ese tiempito y tomo lista. Cuando termino, los corregimos entre todos, ¿sí? Recuerden que para hacer estas derivadas tienen que tener a mano lo que es sí o sí la tabla de derivadas para que no se les complique mucho. Bien. Avísenme cuando ya están. Bien, ¿ya lo tienen copiado los ejercicios? Sí, sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, listo. Empiecen a derivarlos, ¿sí? Recuerden las estructuras, identifiquen bien cuál es la principal, la secundaria, la terciaria, ¿sí? En función de eso vayan derivando. Yo voy a ir tomando lista, ¿sí? Vamos a ir ganando tiempo por ese lado. Siu. Profe, Sí, dígame. ahí Marcelo Ibarra avisó que se les conecta a internet. Marcela Ibarra. Sí, que se le va bien el internet y bueno, se le complica. Dale, gracias. Gracias por avisar, Ezequiel. De nada. Está bien, dale. Perdón, Ezequiel, no pasa nada. A mí me pareció haberlo visto, pero pregunto, ¿Dante Lucas, Ezequiel, estaba o no? Me había parecido verlo. O quizás, no sé. Bueno, continúo.
¿Alguien sabe algo de Walter de Carolis? ¿Por qué le estaba cursando? Me parece raro no verlo. Leo, Walter estaba en el trabajo. Ah, está Todavía no bien. salió. Sí, hoy se le complicó un poco. Debe ser, dale, gracias por avisar. Después está también Enzo Gauto, que él creo que estaba cursando, sí, él venía cursando, también se me perdió. Bien, bien. César.
Bien, acá está. Ahí estaba terminando de tomar lista. Bien, ¿cómo le fue con las derivadas? ¿Salió o no salió? Algo hice, que si estará bien. A la pregunta del millón. Bien, en el caso de la primera función, tendría que haber sido un poco más original. Tendría que haber puesto algo más complejo. Pero bueno. Son sus primeras derivadas, ya van a tener tiempo para... Para renegar. Exactamente. Bien, en esta función, ¿no? ¿Cuántas funciones identificaron que componen a lo que es f de x? Para mí, 2. ¿Los demás qué opinan? Sí, para mí 2 también. A mí me perdió la quinta, el del seno. Porque si no me quedaban 2. Claro, en realidad no, son 3 funciones. A ver. Tenemos la función... pará, ¿qué letra estábamos usando antes? Quiero seguir ese mismo orden. UT. Era 1. Sí. Bien, ahí está. Bien, la primera función va a ser esa potencia, ¿no? A la quinta, esa sería nuestra primera función. Después, la función secundaria sería, es decir, lo que es la función u, ¿no? Es el seno de una función t. Y la función tercera es esa función t que corresponde a este polinomio de grado 6. ¿Se entiende? La estructura de esta función. La función principal es la potencia, que está aplicada a una función trigonométrica, que es el seno. Y dentro del seno hay otra función que es un polinomio, o sea, son 3 funciones, ¿sí? Entonces, para derivar esta función, vamos a empezar con lo que sería la derivada de la función principal, que como es una potencia, ¿está bien? Es como tener x a la quinta, ¿no? Si yo tengo x a la quinta, su derivada es 5x a la cuarta. O sea que esto me quedaría 5 por la función secundaria, ¿no? Que en este caso es el seno de... seno elevado a la cuarta, ¿no? Seno de x a la sexta menos 7x al cubo menos 1. ¿Se entiende? Ahí derivamos la función principal, la potencia. ¿Está bien? La derivada de algo a la quinta es 5 por ese algo elevado a la cuarta, ¿no? Por. Vamos con la derivada de la función secundaria, que en este caso es, la derivada del seno sería el coseno de,
Bueno, todo lo que tenemos adentro, ¿no? De esa función. Y para terminar, nos faltaría multiplicar por la derivada de esa función tercera, que en este caso, ¿cómo nos quedaría? 6 Menos 21 aquí al cuadrado. Sí. Muy bien, y ahí terminó, ¿está bien? Y ahí nos queda la derivada de esta función compuesta, ¿sí? Bien. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí, no vimos que la potencia esa se podía tomar como variable, como... No, sí. Ok. Siempre se consideran a las... Hay que considerar a las potencias, claro que sí. Bien. Ahí tenemos la función entonces de lo que es el ítem B. ¿Cuántas funciones ven acá? 3 puede ser. 3, ¿no? Por un lado tenemos una función principal que es e elevado a algo, ¿sí? A una función algo. Tenemos esta función secundaria, que en este caso sería nuestra función 1, que es la raíz cuadrada de algo, de la función t. Y después tenemos como función tercera lo que es esa función t, que en este caso es el coseno de x más 1. Ese último paréntesis me fue. Coseno de x más 1. Ahí está. Entonces, si nosotros vamos a derivar esto, vamos con la derivada primero de la función principal, ¿no? Entonces, la derivada de e a la x es e a la x, o sea que en este caso e a la algo va a ser exactamente lo mismo, e elevado a ese mismo algo, ¿no? O sea, la raíz cuadrada del coseno de x más 1. Ahí ya está derivada la función principal, ¿no? A veces puede llegar a confundir porque al derivar e a la algo es exactamente la misma función, ¿no? Por la derivada de lo que es la segunda función, que es raíz cuadrada de esa función t, o sea que acá nos quedaría 1 sobre 2 por raíz cuadrada de esa función t, o sea, el coseno de x más 1. Y ahora sí la derivada de esa tercera función, que en este caso es una función que tiene dos términos, ¿no? La derivada del coseno es menos seno de x, y la derivada de 1 es 0, o sea que así nos queda esta derivada. ¿Está bien? Y algo muy similar al anterior, o sea, tanto este primer ejemplo, ¿sí? Que nos quedan esos 3 factores, como este último ejemplo, que también nos quedan 3 factores, algebraicamente no podemos hacer nada en este caso, ¿sí? No podemos simplificar nada, no podemos sacar factor común, no podemos sumar términos, nos queda de esta forma y ya está, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entendió cómo viene la regla de la cadena? Sí. ¿Sí? Bien. En estos 20 minutos que nos quedan, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es avanzar un poco más en cuanto a lo que es la teoría, ¿está bien? Pasa que... Bueno, vieron que uno de los ejercicios era calcular la derivada de la función módulo de x, que fue lo primero que me preguntaron cuando empezamos la clase. Bueno, acá hay un ejercicio que está resuelto eso, ¿sí? Yo no quería spoilearles, yo quería que lo piensen un poco más, pero la verdad es que prefiero avanzar con esto y bueno, en todo caso ustedes irán viendo estas cuestiones más adelante. Entonces, con lo que es regla de la cadena y las reglas de derivación, nosotros cerramos, digamos, entre comillas, esta primera sección en la que se la dedicamos a lo que es las derivadas justamente por regla y usando lo que son las tablas de derivadas, ¿sí? Es decir, la parte algebraica de lo que es una derivada, ¿sí? Después van a ver que en las actividades complementarias y en el manual, que todavía no lo subimos, van a tener un montón de funciones para ir practicando y derivar hasta que se empachen. Recomiendo
por favor, practiquen muchas derivadas, muchas derivadas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en lo que son las consideraciones teóricas de la derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos con derivadas? Una de las primeras aplicaciones es que nos sirve para encontrar la pendiente de una recta tangente, una curva, ¿sí? En un x sub 0 de su dominio. Bueno, esa es una primera aplicación, pero la derivada resulta que tiene muchas más aplicaciones que esa, muchas más, ¿sí? Es decir, de esa primera idea que nosotros construimos en esa clase, en esa primera clase de derivadas, se desprenden otras implicaciones también, ¿sí? Se desprenden otras que son muy importantes. Vamos a empezar con una de las primeras consideraciones teóricas, que es una de las más simpáticas, y es esta. Decimos que si f es derivable en un punto x sub 0 de su dominio, ¿sí? Entonces la función también es continua en ese x sub 0 del dominio, ¿sí? Lo que estamos planteando es que si nosotros podemos derivar una función en un valor de su dominio, también podemos asegurar que la función es continua en ese punto. ¡Epa! Con esto. ¡Epa! Con esto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos allá antes del parcial el concepto de continuidad? Nosotros para asegurar que una función era continua en un x sub 0 de su dominio, ¿no? En un valor determinado, ¿qué es lo que tenía que suceder para que la función sea continua? ¿Qué es lo que teníamos que ver nosotros? ¿Se acuerdan? Los límites. Analizar los límites. Me está faltando más información. ¿Para qué analizaba los límites? Y cuando decimos límites laterales, ¿no? Quiero creer. Por derecha y por izquierda, sí. Bueno, los límites laterales. La imagen con X. ¿Cómo? Los límites laterales y la imagen. Bien, lo que nosotros estudiamos serán, para que una función sea continua, ¿sí? Se tenían que cumplir tres condiciones. Que exista la imagen en el x sub 0 donde estoy estudiando la imagen, la continuidad. Que exista el límite en ese x sub 0, ¿no? Por eso esta idea de analizar los límites laterales, ¿sí? Porque los límites laterales si tienden al mismo valor, entonces el límite existe. Y la tercera condición es que la primera y la segunda condición coincidan, sean iguales. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí. Bien, esas eran las condiciones. Bueno, fíjense lo que se plantea ahora. Si yo una función la puedo derivar en este punto, en un x sub 0 del dominio de la función, ya puedo asegurar que es continua. Ya está. No hace falta analizar estas tres condiciones. ¿Se entienden? Esta es una de las de los conceptos más importantes que nos traen las derivadas, ¿sí? Si yo puedo derivar una función en un punto, es decir, puedo calcular cuál es el valor de la derivada en un determinado x sub 0, listo, la función ya es continua. Es una maravilla. Vamos a ver una pequeña demostración para que vean cómo funciona esto. Vamos a partir de que el límite de cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x, una función cualquiera, ¿sí? Lo vamos a poder reescribir o lo vamos a poder expresar de la misma forma si nosotros decimos que el límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x. Fíjense que estos dos límites que estamos planteando acá son equivalentes. Ambos están diciendo exactamente lo mismo. Analícenlo un poco y fíjense que todos los límites son exactamente equivalentes si se quiere, ¿sí? Los dos dicen lo mismo. Quiero que me digan si coinciden conmigo. Sí, profe. ¿Lo ven? Ajá. Los dos límites plantean exactamente lo mismo.
Está bien, porque si x tiende a 0 y delta x tiende a 0, se corrobora eso. Claro, los dos van a terminar dando f de x sub 0. ¿Está bien? Los dos. En los dos casos dan f de x sub 0. Fíjense cuál es el segundo ajuste que hacemos a partir de este mismo límite que tenemos acá. Vamos a sumar y restar al mismo tiempo f de x sub 0, ¿sí? Así como lo agregamos, lo estamos sacando al mismo tiempo. Sumo y resto exactamente lo mismo para que se compensen estas dos cosas que estoy... lo que estoy agregando que se compense con una resta. A partir de acá, nosotros sí aplicamos el límite primero en estos dos términos, ¿sí? Y el límite para cuando delta de x tiende a 0 del último término, ¿sí? Como es una constante, el último me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, a partir de acá, seguimos un poco más. Dentro de lo que es el primer límite, vamos a multiplicar y dividir al mismo tiempo por delta x, ¿sí? Para compensar lo que estoy agregando, ¿sí? Multiplico y divido por lo mismo. Y lo mismo que antes, vamos a aplicar este límite tanto a esta primera fracción como al segundo factor, que es el límite de delta x, ¿sí? Entonces, esto que nosotros obtuvimos acá, este primer factor que está entre corchetes, ¿qué es esto que está acá? A ver si lo identifican, que en realidad a esta altura del partido ya deberían verlo y decir, ¡jaja! Eso es coso. ¿Qué es? La derivada. ¿Qué es la derivada? ¿Sí? Es la derivada por definición. Entonces, este primer límite, ¿sí? Este primer factor es la derivada de la función en x sub 0. El límite para cuando delta de x tiende a 0 de delta x, eso me va a dar 0. Y f de x sub 0 queda como f de x sub 0 porque sigue siendo una constante. El primer término se hace 0 y lo que me da es f de x sub 0. Es decir, nosotros partiendo de este límite para cuando x tiende a x sub 0 de f de x, pasando por el concepto de derivada, llegamos a lo que es la idea de continuidad, en donde el límite coincide con la imagen, pasando por el concepto de derivadas. Entonces, esto es, con esta pequeña demostración, estamos, valga la redundancia, demostrando que si una función es derivable en un punto, entonces la función también resulta ser continua, ¿sí? De esta forma, entonces, ¿sí? Demostramos el concepto de continuidad a partir del de derivada. Vamos a ver un contraejemplo, es decir, volvemos a la diapo anterior. Nosotros estamos diciendo que si una función es derivable, es continua. Lo que ahora yo me voy a preguntar es su recíproco, es decir, si una función es continua, ¿será derivable? Es la pregunta, ¿sí? Si es continua, ¿será derivable? O sea, ¿yo voy a poder derivar cualquier función? Si es continua, si yo ya sé que es continua en un punto, ¿la puedo derivar? Y no sé, vamos a ver. Entonces, vamos a plantear lo siguiente, un ejemplo, ¿sí? De una función que es continua, pero vamos a ver si es derivable. En este caso nosotros tenemos como función al módulo de x, ¿sí? Una función que ustedes ya conocen. Este es el gráfico de la función módulo de x, la función más sencillita de todas. ¿Se acuerdan que en lo que era en la coordenada del 0, 0, ¿sí? Hablando de la función módulo de x, acá se encontraba lo que nosotros llamamos, ¿cómo se llamaba ese punto? Punto anguloso. El punto anguloso, exactamente. Ese es el valor que ahora va a entrar en juego, ¿sí? Ese punto anguloso. Entonces, vamos a ver si esta función, nosotros ya sabemos que es continua en 0, 0, ¿está bien? Porque la imagen existe, es 0. El límite para cuando x tiende a 0 de esta función también existe, ¿sí? Los dos límites laterales tienden a 0 y la imagen y el límite coinciden. O sea, esta función en 0, 0 es continua. Lo que yo me voy a preguntar es si en este punto anguloso la función es derivable. Entonces, vamos a ver si es derivable justamente ahí, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer nosotros es tratar de encontrar la derivada de esta función, ¿sí? Esto es lo que se les estaba sugiriendo en la práctica, ¿sí? La raíz, pensar al módulo de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo que se les estaba sugiriendo, ¿no? Sí, sí.
Entonces, a partir de acá vamos a derivar por definición. Es decir, vamos a aplicar la definición de derivadas. Y fíjense que nos queda, ¿no? F de x más delta x queda como la raíz cuadrada de x más delta x, todo eso elevado al cuadrado, menos f de x, que en este caso es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Todo sobre delta x. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Sí, profe. Bien. Obviamente esto se indetermina, está bien, esto va a ser sobre 0, y entonces, como es un límite donde aparecen expresiones irracionales, vamos a multiplicar por sus respectivos, multiplicar y dividir por sus respectivos conjugados, ¿no? La expresión conjugada de las expresiones irracionales. Entonces, aplicando distributiva entre los factores que son conjugados entre sí, llegamos a esta expresión, ¿está bien? De donde, en lo que es el numerador, podemos desarrollar este cuadrado de binomio que nos queda, como x al cuadrado, más 2x delta x, más delta x al cuadrado, menos el x al cuadrado que ya teníamos desde antes. Dentro de este numerador, una vez que desarrollamos, x cuadrado con x cuadrado se simplifican, y de los dos términos que nos quedan podemos sacar como factor común al delta x, ¿no? De ambos términos. Simplificamos los delta x y entonces llegamos a esta última expresión. De donde acá, si nosotros evaluamos el valor al que tiene el delta x, que es 0 de esta expresión, este segundo término se hace 0, este término se hace 0, ¿sí? Y tendríamos esto, raíz cuadrada de x al cuadrado más raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Son 2 veces raíz cuadrada de x al cuadrado. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿quién es? Por definición es el módulo de x. O sea que lo que nos queda es x sobre el módulo de x, ¿no? Obviamente los dos se simplifican. Y por lo tanto, la derivada del módulo de x resulta ser x sobre el módulo de x. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si yo quiero... Ya sé que la derivada de esta función es x sobre módulo de x. Y la pregunta es, ¿yo puedo derivar esta función en 0? Es decir, ¿yo puedo evaluar a 0 en esta función derivada? ¿Y se indeterminaría? ¿Quedaría 0 sobre 0? Bueno, no sé si llamarlo indeterminación porque no estamos hablando de un límite, ¿no? No es un cociente entre infinitésimos. Okay. ¿Está bien? Pero sí, al quedarme 0 sobre 0, esa expresión no la podemos resolver, sobre todo porque tenemos un 0, el módulo de 0, ¿no? Acá estamos hablando del 0 estricto, no es un límite, ¿sí? Nos queda una expresión que no se puede resolver, que no existe. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que sucede acá. La función módulo de x, ¿sí? En lo que es 0, es una función continua, ¿sí? Es una función continua. Pero ¿qué pasa en 0, 0? No podemos calcular su derivada. Miren qué curioso que es esto, ¿no? Una función es continua, pero en un valor de su dominio no podemos calcular su derivada. La derivada no existe en 0, 0. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. Vamos a analizar un poco por qué no existe. Ok, Pablo. Bueno, igual creo que ya te habrá ido, Pablo. ¿Me van siguiendo hasta acá los demás? ¿Sí? Bien. Bien, miren esto. Esta es la función módulo de x, ¿no? La que estábamos trabajando recién. Y lo que quiero que analicemos es por qué no existe la derivada en 0, 0. Nosotros recién acá demostramos por qué no existe, ¿está bien? Demostramos primero lo que es la derivada del módulo de x, que es x sobre módulo de x, y entonces en esta expresión el 0 no puede evaluarse porque la función existe. Ok, ya está todo demostrado. Geométricamente, ¿por qué no existe? Nosotros cuando trabajamos con una función, por ejemplo, por decir algo, vamos a sumarle... Nosotros tenemos una función,
cuadrática, una función polinómica, no importa, ¿sí? Dependiendo el valor donde yo quiera calcular su derivada, ¿sí? Voy a usarlo con un comando directamente. Este punto, ¿sí? Fíjense que a medida que yo lo vaya desplazando, voy encontrando sus infinitas rectas tangentes a lo que es la curva, ¿sí? Pero, a ver, son infinitas tangentes dependiendo del valor de donde se encuentre el punto A, ¿está bien? Si yo desplazo ese punto A, siempre voy a ir obteniendo las respectivas rectas tangentes a este punto, ¿está bien? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa en la función módulo de x? En el 0, 0, acá, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas rectas tangentes pasan por este punto? Hola. Estamos. La pregunta es, ¿cuántas rectas tangentes pasan por este punto, ¿no? Por el 0, 0 y que sea tangente a nuestra función. Esta recta que tengo acá. Para mí ninguna. Pero esta recta que yo acabo de graficar acá, ¿no? Vamos a ponerle color, esta recta azul, ¿sí? ¿No es tangente a la curva en 0, 0? ¿No es tangente por acá? Pasa por el 0, 0 justo. Sí. ¿Es tangente o no? Sí. Pero esta función también es tangente en 0, 0. Sí. Esta también. Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, hasta llegar acá. Y esta, y esta, y esta. Pregunta entonces, ¿cuántas funciones, cuántas rectas tangentes pasan por 0, 0? Infinita menos esas dos. Pasan infinitas rectas que van a ser tangentes a la función módulo en 0, 0. ¿Se entiende? Son todas estas que quedan marcadas acá. ¿Las ven? Sí. Reflash, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Lo que se está rompiendo acá, por decirlo de alguna forma, es este concepto de que yo puedo calcular que en un x sub 0 del dominio de una función, nosotros podemos calcular la recta tangente, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al caso del ejemplo anterior, ¿no? Ese es el ejemplo del caso anterior. Este punto, ¿sí? Para este punto yo voy a tener un determinado de x sub 0 y para ese punto existe esta recta tangente, nada más, es única. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si x sub 0, por ejemplo, vale 1, su recta tangente es esta, es única. No hay más que esa. Si x sub 0 valiese 2, esta es su recta tangente, la que le corresponde, y es única. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea que nosotros trabajamos con lo que es la derivada. Uno calcula la recta tangente, ¿no? Claro, no las. Las, exacto. Y acá, en este caso, ahí se me fueron, ahí está. Acá lo que estamos obteniendo son que por este punto pasan infinitas rectas tangentes. Por eso acá se está rompiendo ese concepto de que me permite pensar en la derivada. Es en esa recta tangente, la recta tangente que pasa por acá, ¿no? Acá pasan infinitas. Por eso no tiene sentido hablar de que esta función no es derivable en 0, 0. No es derivable ¿por qué? Y porque yo no puedo determinar una única recta tangente. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, ahora sí. Bien. Por eso no podíamos calcular, ¿no? Esa... ¿Estaba compartiendo pantalla o no? Sí, profe. Sí, se veía. Ah, Sí, se veía.
Pero lo acabo de sacar, está bien, ya no doy más, gente, ya estoy... Bien, se entendió entonces el ejemplo, ¿no? De que hicimos con el GeoGebra. Bien. Entonces, con esto sí vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Y lo que vamos a hacer es ahora, en un rato, yo voy a subir esta clase que les mandé, Estoy bien, chicos, estoy bien. En un rato les voy a subir la grabación de esta clase y voy a habilitarles las complementarias, ¿sí? Hoy es miércoles, nosotros nos vemos el lunes. Sí, no importa. Por favor, traten de que para el lunes, ¿sí? Traten de tener la mayor cantidad de práctica posible y vamos a seguir avanzando en estas cuestiones teóricas de la derivada. ¿Está bien? Así que, por favor, practiquen, ¿sí? Porque esto se va a ir agrandando, ¿está bien? Entonces, necesito que estén preparados para todo lo que viene, ¿está? Y para eso necesito que haya mucha práctica, ¿sí? Gente, ahora sí vamos a parar la grabación. Y